Evangelio de hoy. Miércoles 24 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El envío de los 12. En el Evangelio según San Lucas, vemos un momento decisivo en el ministerio de Jesús: el envío de los 12 apóstoles. Este evento es significativo porque marca el inicio de una fase en la que los discípulos son comisionados a llevar el mensaje del reino de Dios de manera activa, extendiendo la obra de Jesús más allá de su presencia física. Jesús, hasta este momento, había sido el centro de la predicación y las sanaciones. Pero ahora les da a los discípulos la responsabilidad directa de llevar a cabo estos actos en su nombre. Es un acto de confianza y delegación divina, donde los apóstoles no solo se convierten en testigos del mensaje de Cristo, sino en instrumentos de su obra. A través de este envío, Jesús les ofrece una visión del reino de Dios, que no es exclusiva de su ministerio, sino que se extiende a todos aquellos que están dispuestos a seguirlo y a vivir de acuerdo con su palabra. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación como discípulos de Cristo, y sobre cómo somos llamados a participar en la misión del reino. El poder dado por Jesús, una misión de autoridad. Jesús no envía a los apóstoles sin dotarlos de poder. En el versículo nos dice que Él les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y curar enfermedades. Este poder es crucial, porque no es un poder cualquiera, sino un poder divino que tiene como objetivo manifestar el reino de Dios en el mundo de manera tangible. A través de esta autoridad, los apóstoles no solo son testigos, sino agentes de la transformación. Jesús les concede lo que ellos no podrían lograr por su cuenta: la capacidad de sanar, de liberar y de anunciar las buenas nuevas con eficacia. Esta misión no depende de las habilidades personales de los apóstoles, sino de la gracia y el poder que provienen directamente de Cristo. Es importante entender que este poder no es para ser usado de manera egoísta o para fines personales, sino como un medio para manifestar la gloria de Dios y atraer a las personas hacia Él. Los apóstoles no son los que curan y liberan. Es Dios quien obra a través de ellos. En este sentido, la misión es también un recordatorio para nosotros. Todo lo que hacemos en el nombre de Dios, si es conforme a su voluntad, lleva consigo la fuerza de su autoridad. La proclamación del reino, sanación y liberación.
La misión de los apóstoles va más allá de la predicación. Implica también la sanación y la liberación. Jesús les da poder para sanar a los enfermos y expulsar demonios. Porque el reino de Dios no es solo un mensaje de palabras, sino una realidad que transforma integralmente a las personas. La sanación física y la liberación espiritual son signos de la presencia de Dios en medio de los seres humanos. Estas acciones no son meros milagros. Son signos visibles de lo que el reino de Dios hace en el interior de las personas. Jesús, al enviar a los apóstoles, les enseña que el reino se manifiesta tanto en el plano espiritual como en el físico. La enfermedad y la opresión son efectos del pecado y del dominio del mal en el mundo. Pero el reino de Dios llega para restaurar la creación y para sanar todas las heridas causadas por el mal. Esto es un recordatorio poderoso de que la misión cristiana no se limita a la predicación de la palabra, sino que también debe buscar la restauración integral de la persona, cuidando tanto el cuerpo como el alma. La sencillez y la confianza, el desprendimiento de los bienes. En el versículo 3, Jesús les instruye a los apóstoles a no llevar nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni ropa extra. Esta instrucción, que puede parecer extraña desde una perspectiva humana, refleja uno de los principios más fundamentales del reino de Dios: la confianza total en la providencia divina. Jesús no solo les pide a los apóstoles que confíen en Él para las necesidades materiales, sino que también les está enseñando a desprenderse de las preocupaciones mundanas que podrían desviar su atención de la misión. En una sociedad donde la acumulación de bienes y la seguridad material son a menudo vistas como esenciales para el éxito y la estabilidad, Jesús les enseña que el verdadero sentido de la vida y la verdadera seguridad no dependen de lo que poseemos, sino de nuestra relación con Dios y de nuestra obediencia a su llamado. Este acto de desprendimiento también es una lección para todos los cristianos. La misión del reino de Dios no es un proyecto de autosuficiencia o de enriquecimiento personal, sino una llamada a la humildad, la pobreza de espíritu y la confianza plena en la provisión de Dios. Esta pobreza no es solo material, sino también interior. El llamado es a liberarnos de todo lo que nos impide vivir plenamente para Dios. La aceptación y el rechazo, el compromiso con la misión. Jesús, al dar estas instrucciones, también les advierte a los apóstoles que se enfrentarán tanto a la aceptación como al rechazo. Les dice que si son recibidos en una casa, se queden allí y sigan su misión. Pero si son rechazados, deben sacudir el polvo de sus pies como testimonio contra esa ciudad. Este gesto de sacudir el polvo es simbólico. Es un acto de separación, de renunciar a cualquier responsabilidad por la falta de aceptación del mensaje. Jesús está enseñando a los apóstoles que el éxito de la misión no depende de la respuesta humana, sino de la fidelidad al llamado divino. La misión cristiana es una oferta de salvación para todos, pero no todos la aceptarán. El rechazo no es una señal de fracaso, sino una parte inevitable del testimonio del reino. Este principio es especialmente importante hoy, cuando muchas veces
nos sentimos tentados a medir el éxito de nuestra vida cristiana por la aceptación social o el reconocimiento de otros. Jesús nos recuerda que la fidelidad al Evangelio no siempre traerá popularidad, pero siempre traerá la satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios. Nuestro papel no es imponer el mensaje, sino ser testigos fieles de la verdad que hemos recibido. El mensaje del reino, proclamación y acción. El envío de los apóstoles tiene una estructura clara. No solo deben proclamar el reino, sino también demostrarlo con acciones. El mensaje del reino de Dios no se limita a palabras, sino que es una vivencia que se debe demostrar a través de los hechos. Sanar a los enfermos, expulsar demonios y ofrecer el mensaje de paz. Son las acciones que acompañan la proclamación verbal del reino. Esta unidad entre la palabra y la acción es esencial en el cristianismo. Hoy, muchas veces caemos en la tentación de separar el mensaje de la acción, de pensar que se puede predicar la palabra de Dios sin que nuestras vidas reflejen esa misma verdad. Jesús nos enseña que no hay separación entre lo que decimos y lo que hacemos. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo de la realidad del reino de Dios. Así, nuestra misión no solo es verbal, sino que debe estar impregnada de una profunda transformación interior que se manifiesta en nuestro trato con los demás, en nuestra forma de vivir y en nuestro amor por el prójimo. La dependencia de Dios en la misión. Otro aspecto crucial que emerge de este pasaje es la dependencia total de los apóstoles de Dios durante su misión. Jesús les instruye a no llevar provisiones, sino a depender de la hospitalidad de los demás. Esto es una invitación a la fe y a la confianza en que Dios proveerá lo necesario para la misión. El reino de Dios no es un proyecto humano que dependa de nuestros recursos o esfuerzos, sino que es una obra divina que se realiza cuando nos dejamos guiar y confiar en la providencia de Dios. Al enviar a los apóstoles sin recursos materiales, Jesús les está mostrando que el poder y los resultados de la misión no dependen de la riqueza o la preparación humana, sino de la intervención divina. Esta es una lección fundamental para todos los cristianos. Nuestra misión en el mundo no puede depender únicamente de nuestras fuerzas o recursos, sino que debe ser una extensión de nuestra fe en la acción de Dios en nosotros y a través de nosotros. El testimonio del reino en la práctica. En el versículo 6. Los apóstoles comienzan a caminar por las aldeas, proclamando la buena nueva y sanando a los enfermos. Este versículo nos muestra que la misión es una acción concreta. No es suficiente con hablar del reino. Debe ser algo que se viva y se haga. Los apóstoles no solo hablaban de la sanación, sino que sanaban, no solo predicaban sobre el reino de Dios, sino que lo manifestaban a través de sus obras. Esto es crucial para nuestra vida cristiana. El reino de Dios se establece en el mundo cuando lo hacemos visible en nuestras acciones cotidianas. Sanar a los enfermos. Ayudar a los necesitados. Ofrecer consuelo a los afligidos. Compartir la palabra de esperanza con aquellos que viven en la oscuridad. Todas estas son maneras de hacer presente el reino. La misión cristiana no es solo un acto puntual,
sino una manera de vivir. Cada acción de amor y de servicio es un acto de testimonio de que el reino de Dios está cerca. La misión de hoy, el compromiso personal con el Evangelio. Hoy, más que nunca, la misión que Jesús les encargó a los apóstoles sigue viva en nosotros. Aunque el contexto histórico y social ha cambiado, los principios fundamentales de la misión siguen siendo los mismos. Jesús no solo mandó a los apóstoles a predicar un mensaje, sino que los envió a ser testigos vivientes del reino de Dios. De igual manera, nosotros estamos llamados a ser portadores del Evangelio. En un mundo que necesita desesperadamente la sanación y la liberación que solo Cristo puede ofrecer. Este llamado no es para un grupo selecto de personas, sino para todos aquellos que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. La misión cristiana es universal y exige un compromiso personal con la verdad del Evangelio. Cada uno de nosotros tiene un papel único en el gran plan de Dios para salvar al mundo. Y nuestra vida debe reflejar ese compromiso en todo momento. El testimonio silencioso, vivir el Evangelio. Uno de los aspectos que a menudo se pasa por alto en la reflexión sobre la misión es el testimonio silencioso que podemos ofrecer. Simplemente al vivir el Evangelio en nuestra vida diaria. A menudo nos enfocamos tanto en la necesidad de hablar sobre Cristo, que olvidamos que nuestras acciones son, en sí mismas, un testimonio poderoso de nuestra fe. Los apóstoles fueron enviados a las aldeas no solo para predicar, sino también para vivir lo que predicaban. Del mismo modo, nuestra vida cotidiana es una oportunidad para ser testigos de Cristo. El amor, la paciencia, la justicia, la misericordia y la paz son valores que deben reflejarse en nuestras interacciones diarias. Vivir el Evangelio no siempre requiere palabras. Muchas veces, nuestras acciones hablan más fuerte que cualquier sermón. El llamado a ser discípulos no se limita a un momento o a una actividad específica, sino que es un modo de vida. Una manera de ser que irradia la luz de Cristo donde quiera que vayamos. El coraje de ser diferentes, enfrentando el rechazo. En el pasaje de Lucas, Jesús les advierte a los apóstoles sobre la posibilidad de ser rechazados. Este aspecto es una de las realidades más difíciles de enfrentar en nuestra vida cristiana. El rechazo es una parte inevitable de la misión, especialmente cuando vivimos de manera contracultural, desafiando las normas establecidas por el mundo. Ser discípulo de Cristo implica a menudo nadar contra la corriente. El mundo nos ofrece muchas alternativas a la vida cristiana. El individualismo, el materialismo, la sed de poder, el egoísmo y muchos otros valores contrarios al mensaje del reino de Dios. Vivir según el Evangelio nos lleva a estar en desacuerdo con las normas del mundo. Y esto inevitablemente trae consigo el rechazo. Sin embargo, el rechazo no es una señal de fracaso. Es un recordatorio de que estamos caminando en el camino correcto. Jesús mismo fue rechazado y, sin embargo, su misión fue cumplida. Enfrentar el rechazo con gracia y perseverancia es una de las pruebas más profundas de nuestra fidelidad al llamado que Cristo nos ha hecho. La alegría en la obediencia, la misión como fuente de paz. A pesar de los desafíos y el rechazo,
La misión de los apóstoles y, por extensión, nuestra misión está llena de alegría. La obediencia a Dios, aunque a veces difícil, trae consigo una paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando los apóstoles son enviados, lo hacen con un propósito claro: llevar el mensaje de salvación y esperanza. Esta misión no es solo un trabajo que deben cumplir. Es una bendición. A través de la obediencia a Cristo, los apóstoles se convierten en instrumentos de la paz de Dios en el mundo. Así, también nosotros experimentamos una paz profunda cuando respondemos a nuestro llamado a ser testigos del Evangelio. La verdadera satisfacción no viene de las recompensas temporales, sino de la fidelidad a Dios y al propósito divino. El servicio a los demás y el cumplimiento de nuestra misión como discípulos nos llena de gozo y nos permite experimentar la alegría de saber que estamos colaborando con Dios en la construcción de su reino. La misericordia de Dios en nuestra debilidad. Es importante recordar que, aunque la misión es un llamado alto, no estamos solos en ella. Los apóstoles fueron enviados sin recursos materiales, pero con la poderosa presencia de Cristo. Esta dependencia de Dios nos muestra que no es nuestra capacidad la que determina el éxito de la misión, sino la gracia de Dios obrando en nosotros. La misión cristiana no depende de nuestra perfección ni de nuestras habilidades humanas, sino de la misericordia de Dios, que se manifiesta en nuestra debilidad. Los apóstoles eran hombres comunes, con muchas limitaciones, pero al ser enviados por Jesús y recibir su poder, pudieron hacer cosas extraordinarias. Este principio es válido para nosotros hoy. No importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos. Cuando respondemos al llamado de Dios, Él nos capacita para hacer su obra. La misión no está basada en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios que obra en nosotros. El reino de Dios, una realidad visible a través de nosotros. El reino de Dios es una realidad que debe hacerse visible a través de nuestra vida. Cuando los apóstoles eran enviados, no solo debían proclamar la llegada del reino, sino también manifestarlo a través de sus acciones. Al sanar a los enfermos y expulsar demonios, los apóstoles demostraban concretamente que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo hacemos presente el reino de Dios en nuestras vidas. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir de manera que el reino sea evidente no solo en palabras, sino en nuestras actitudes, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra generosidad, en nuestra lucha por la justicia y la paz. Cada vez que amamos a nuestro prójimo, cada vez que buscamos la justicia, cada vez que traemos consuelo a los afligidos, estamos manifestando el reino de Dios en el mundo. La misión del cristiano no se limita a predicar, sino a hacer visible el reino en todas nuestras acciones cotidianas. El carácter urgente de la misión, no esperar el momento perfecto. Finalmente, la misión de los apóstoles es un recordatorio de que la proclamación del reino de Dios no debe ser postergada. Jesús envía a los apóstoles sin esperar a que las circunstancias sean perfectas. No les pidió que esperaran a tener más recursos o preparación, sino que los envió de inmediato. Esto resalta un aspecto clave de la misión cristiana: la urgencia.
El mensaje del Evangelio no puede esperar. Si bien la preparación y la reflexión son importantes, la misión no debe retrasarse por miedos, dudas o falta de recursos. Jesús nos llama a actuar con valentía, a salir al mundo y a compartir su mensaje, confiando en que Él proveerá lo necesario para que cumplamos nuestra misión. En nuestra vida cristiana, también estamos llamados a no procrastinar, a no esperar el momento ideal para dar testimonio de nuestra fe, sino a vivirla activamente ahora, en cada momento, en cada oportunidad, respondiendo al llamado. El pasaje de Lucas es una invitación a cada uno de nosotros a responder al llamado de Jesús. La misión que Él encargó a los apóstoles sigue siendo nuestra misión hoy. Nos ha dado poder. Nos ha mostrado el camino y nos ha invitado a ser testigos vivos del reino de Dios. Esta misión requiere de fe, valentía y total dependencia de su gracia. Al igual que los apóstoles, estamos llamados a vivir el Evangelio no solo con palabras, sino con hechos. A ser instrumentos de sanación, de liberación y de paz en un mundo que tanto lo necesita. Y aunque el camino sea desafiante, podemos tener la certeza de que, en nuestra debilidad, es su fuerza la que nos capacita para cumplir esta misión. Que, al responder al llamado de Cristo, podamos ser fieles testigos de su amor y su poder en el mundo. La misión como llamado personal. La misión cristiana no es solo un mandato general para la comunidad, sino un llamado personal para cada uno de nosotros. Jesús les dio a los apóstoles una misión directa y específica, que implicaba su participación activa en la obra del reino de Dios. De manera similar, Cristo nos invita a cada uno a participar en su misión, no como un espectador, sino como un colaborador activo en el plan divino. Cada cristiano tiene un papel único en la edificación del reino de Dios. Y es necesario reconocer que no existe una misión menor en la obra de Dios. Ya sea que estemos llamados a servir a los demás en nuestras comunidades locales, o que estemos involucrados en obras de justicia social o predicación. Cada llamado es fundamental para el cumplimiento del propósito divino. El primer paso en nuestra misión es escuchar atentamente la voz de Cristo y responder a su llamado de manera comprometida y sincera. La confianza en la provisión de Dios. Cuando Jesús envió a los apóstoles a las aldeas, les pidió que no llevaran nada con ellos. Ni bastón, ni pan, ni dinero. Esta instrucción de Jesús pone de manifiesto la profunda confianza que debemos tener en la providencia de Dios. Al no llevar provisiones materiales, los apóstoles tenían que depender completamente de la hospitalidad de los demás, confiando en que Dios proveería todo lo necesario para el éxito de su misión. Esta enseñanza es una invitación a vivir una vida de confianza radical en la providencia divina. Muchas veces, como seres humanos, sentimos la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor, de planificar cada detalle para asegurar nuestro bienestar. Sin embargo, la vida cristiana nos llama a abandonar este afán de control y a poner nuestra confianza completamente en Dios. Vivir con esa dependencia de la providencia divina no es una señal de debilidad, sino de una fe profunda, que reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él.
La llamada a la simplicidad y la humildad. La instrucción de Jesús a los apóstoles de no llevar provisiones. También nos habla de la simplicidad y la humildad que deben caracterizar la vida del cristiano. Vivir sin excesos, sin la carga de bienes materiales innecesarios, es un reflejo de la humildad de Cristo, quien no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Este mensaje es particularmente relevante en un mundo que constantemente nos invita a acumular riquezas y a buscar la comodidad material como el fin último de la vida. Jesús, sin embargo, nos enseña que la verdadera paz y satisfacción no se encuentran en las cosas materiales, sino en una relación íntima con Dios y en el servicio generoso hacia los demás. Cuando los apóstoles salieron sin provisiones, se alejaron de la lógica de tener para ser y abrazaron la verdadera riqueza del reino: el amor, la paz y la misión compartida. La vida cristiana, entonces, debe ser una vida que se desprende de los pesos de la vanidad y la avaricia, y que busca lo esencial: servir a Dios y a los demás con un corazón puro. La misión de la paz, no solo un mensaje, sino una vivencia. Jesús les dijo a los apóstoles que, al entrar en una casa, pronunciaran primero: paz a esta casa. Esta paz es mucho más que un simple saludo o una bendición superficial. Es una paz profunda, que solo puede provenir del reino de Dios. La paz del reino no es solo la ausencia de conflictos, sino una reconciliación profunda con Dios y con el prójimo. Es el tipo de paz que sana heridas, restaura relaciones rotas y trae consuelo a los corazones afligidos. Esta paz se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones. Cuando los apóstoles llevaban la paz de Dios a las casas en las que entraban, no solo hablaban de reconciliación, sino que la traían activamente al mundo, sanando, perdonando y ofreciendo esperanza. Como discípulos de Cristo, nuestra misión también debe ser una misión de paz. No se trata solo de hablar de paz, sino de vivirla y de hacerla visible en nuestro entorno. Este es un desafío en un mundo tan dividido y conflictivo. Pero es precisamente la misión a la que Cristo nos llama: ser portadores de su paz en todos los aspectos de nuestra vida. El rechazo, un aspecto inherente a la misión. En el envío de los apóstoles, Jesús también les prevé la posibilidad del rechazo. Esta parte de la misión cristiana es a menudo difícil de aceptar. Todos deseamos ser aceptados, y la idea de que nuestro mensaje pueda ser rechazado nos causa temor. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el rechazo no es algo personal, sino que es una respuesta a la verdad del reino de Dios. No siempre seremos aceptados por aquellos a quienes tratamos de alcanzar con el mensaje de Cristo. Y el rechazo no debe desalentarnos. El hecho de que Jesús les diga a los apóstoles que sacudan el polvo de sus pies cuando no sean recibidos es un símbolo de que su responsabilidad es anunciar el reino. Pero la respuesta depende de los oyentes. Este gesto de sacudir el polvo también es un recordatorio de que no podemos cargar con la culpa de aquellos que rechazan el mensaje. El rechazo no debe ser motivo de desánimo, sino de valentía, sabiendo que lo importante es ser fieles a nuestra misión, no en cuantos aceptan nuestro mensaje,
sino en cómo vivimos la verdad del Evangelio. La autenticidad de la misión, predicar con el ejemplo. La misión de los apóstoles también implica la autenticidad de su mensaje. Jesús no solo les da palabras que pronunciar, sino que les pide que las vivan. El mensaje del reino de Dios es creíble solo si es acompañado de obras. No basta con predicar sobre la paz, la misericordia y la justicia. Es necesario vivir estos valores de manera consistente. Los apóstoles no solo predicaron el mensaje de Jesús, sino que lo vivieron a través de sus curaciones, su capacidad para liberar a los oprimidos y su dedicación al servicio de los demás. De igual manera, nuestra misión en el mundo es más efectiva cuando vivimos coherentemente con el Evangelio. Si nuestro mensaje no es respaldado por nuestras acciones, corre el riesgo de perder su impacto. La autenticidad en la misión no solo tiene que ver con la sinceridad de nuestras palabras, sino con la integridad de nuestra vida diaria. El carácter comunitario de la misión. Aunque el envío de los apóstoles fue una tarea personal para cada uno de ellos, también era una misión comunitaria. Los apóstoles no fueron enviados de manera aislada, sino en grupos, y su trabajo estaba destinado a ser compartido. La misión cristiana no es algo que debamos llevar a cabo de manera solitaria. Jesús mismo nos enseña que somos parte de una comunidad más grande, la Iglesia, y que debemos trabajar juntos para llevar adelante la obra de su reino. Este principio es especialmente importante en la vida cristiana actual, donde muchas veces la tendencia es pensar que la fe es algo personal y privado. Sin embargo, el reino de Dios es una realidad que se construye en comunidad. Y la misión solo puede cumplirse cuando trabajamos unidos como cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una parte que desempeñar en este cuerpo. Y es en la comunidad donde encontramos el apoyo y los recursos necesarios para cumplir con la misión que nos ha sido encomendada. La promesa de fruto, la cosecha del reino. Aunque el rechazo es una parte inevitable de la misión, también hay una promesa de fruto. Jesús les asegura a los apóstoles que el trabajo que están haciendo no es en vano. El reino de Dios se expande. Y aunque no todos acepten el mensaje, siempre habrá aquellos que lo reciban con gozo y se conviertan en frutos de esa siembra. Esta promesa de fruto nos anima a perseverar en la misión, sabiendo que cada palabra y cada acción en el nombre de Cristo tiene un impacto eterno. La obra que realizamos como discípulos puede no ser inmediatamente visible, pero confiamos en que Dios hace crecer lo que sembramos. Es posible que no veamos los resultados completos de nuestra misión en esta vida, pero podemos estar seguros de que, al seguir el llamado de Cristo, estamos participando en la construcción del reino de Dios, y que su obra nunca será en vano. El amor de Dios como motor de la misión. Finalmente, toda misión cristiana tiene su raíz en el amor de Dios. Jesús no envió a los apóstoles simplemente porque era un mandato, sino porque su amor por la humanidad es tan profundo que no podía dejar que las personas vivieran sin conocer la salvación que Él traía. La misión del cristiano es una misión de amor. No podemos ser verdaderos discípulos de Cristo sin vivir este amor en todas sus formas. Amor por Dios.
amor por nuestros prójimos y amor por nosotros mismos. Es el amor lo que nos mueve a predicar, a sanar, a liberar y a servir. Este amor no es egoísta ni limitado. Es un amor que busca el bien del otro, que se sacrifica, que perdona y que siempre da una oportunidad para la transformación. En última instancia, la misión cristiana no es solo un trabajo que hacer, sino una respuesta al amor inmenso que Dios ha mostrado por nosotros. Es este amor lo que nos impulsa a salir al mundo y compartir el mensaje del reino con todos. La profundidad de la obediencia cristiana. La obediencia es un tema central en este pasaje del Evangelio. Jesús no simplemente les da a los apóstoles una misión que deben cumplir, sino que les pide que se sometan completamente a su voluntad. La obediencia cristiana es una respuesta de confianza, que no se basa en la comprensión total de todos los detalles, sino en la aceptación de la soberanía de Dios. Al ser enviados sin provisiones y sin un plan claro, los apóstoles debían obedecer de una manera que reflejaba la total dependencia de Dios. En nuestra vida cristiana, también estamos llamados a una obediencia radical, que no se pregunta constantemente por los motivos o los resultados inmediatos, sino que se confía en que Dios proveerá lo necesario para cumplir su voluntad. Esta obediencia no está exenta de desafíos, pero siempre es transformadora, pues nos permite participar en el misterio divino de la salvación. La obediencia en el cristianismo es la clave para vivir según la voluntad de Dios. Y a través de ella, somos transformados. La confianza en la providencia divina. La misión de los apóstoles subraya una de las grandes verdades de la vida cristiana: la confianza en la providencia de Dios. Jesús les pidió a los apóstoles que no llevaran provisiones, porque Él quería que dependieran completamente de su generosidad. Vivir de esta manera, sin el apoyo de nuestros propios esfuerzos o recursos, es un testimonio radical de la fe en que Dios proveerá lo necesario. No se trata solo de una dependencia material, sino de un acto de fe en que Dios cuidará tanto de nuestra seguridad física como de nuestro bienestar espiritual. En un mundo que constantemente nos empuja a acumular riquezas y seguridad, la invitación de Jesús a confiar en la providencia divina es un acto revolucionario. Nos desafía a vivir con la libertad que surge de saber que no estamos solos, que el cuidado de nuestro Padre Celestial es más que suficiente para enfrentar cualquier desafío. La misión como testimonio del reino de Dios. La misión de los apóstoles no era solo un acto aislado, sino un testimonio continuo del reino de Dios. Cuando Jesús les instruye a proclamar que el reino de Dios está cerca, lo hace no solo como un mensaje verbal, sino como una realidad vivida y experimentada a través de las acciones de los apóstoles. La sanación de los enfermos, la expulsión de demonios y el anuncio del Evangelio eran signos visibles de la llegada de un nuevo orden. Un reino en el cual Dios es el soberano absoluto, y el mal pierde su poder. Hoy, nosotros también estamos llamados a ser testigos de ese reino, proclamando no solo con palabras, sino con nuestra vida. El reino de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible que debe hacerse visible en el mundo. Cuando sanamos, cuando servimos, cuando buscamos la justicia y la paz,
Estamos manifestando la presencia del reino. Este testimonio no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a ser instrumentos de la gracia divina. El desprendimiento material como acto de fe. El desprendimiento material que Jesús les pidió a los apóstoles refleja una invitación a vivir una vida en la que nuestras prioridades no estén gobernadas por la acumulación de bienes materiales. Jesús no condena las posesiones en sí mismas, pero sí denuncia la idolatría del dinero y la seguridad material como el centro de la vida. Al pedirles que salgan sin bastón, ni alforja, ni dinero, les está enseñando que la verdadera seguridad no reside en lo que poseemos, sino en la confianza en Él. Este acto de desprendimiento nos invita a evaluar nuestras propias vidas y a preguntarnos: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos más preocupados por lo que tenemos que por lo que podemos ofrecer a los demás? Vivir de manera desprendida no solo implica soltar lo material, sino también liberarnos de la ansiedad que viene de la acumulación y el control. Cuando vivimos con la seguridad de que Dios proveerá, encontramos una paz que va más allá de la provisión material. El rechazo como parte de la misión. El pasaje de Lucas 9 también nos recuerda que la misión cristiana no siempre será recibida con alegría. El rechazo es una parte inherente de la proclamación del reino de Dios. Jesús les advierte a los apóstoles que no todos los lugares los recibirán. Y cuando eso ocurra, deben sacudir el polvo de sus pies. Este gesto simbólico tiene un profundo significado. Es una declaración de que el rechazo del mensaje de Cristo no recae sobre los discípulos, sino sobre aquellos que lo rechazan. Es fácil sentirse desanimado por el rechazo, especialmente cuando se trata de nuestra fe. Pero Jesús nos enseña que la fidelidad al mensaje es lo que importa, no la respuesta que recibimos. El hecho de que algunos rechacen el Evangelio no debe impedirnos seguir adelante. Más bien, nos debe recordar que la misión no depende de nuestra habilidad para convencer, sino de nuestra fidelidad al llamado de Dios. En la vida cristiana, la perseverancia en medio del rechazo es un signo de verdadera entrega y confianza en la obra de Dios. La unidad en la misión, colaboración y comunidad. Aunque Jesús envió a los apóstoles de 2 en 2, la misión no era una tarea individual, sino un esfuerzo comunitario. La unidad en la misión es fundamental. Los discípulos fueron enviados juntos para apoyarse mutuamente, orar juntos, compartir las experiencias y aprender unos de otros. La misión cristiana no es un proyecto solitario, sino que tiene un carácter profundamente comunitario. Como iglesia, estamos llamados a trabajar juntos para llevar adelante el Evangelio. El trabajo en equipo, la colaboración y el apoyo mutuo son esenciales para cumplir con el mandato de Cristo. Al vivir en comunidad, podemos encontrar fuerzas en la oración compartida, en el testimonio de los demás y en la ayuda mutua, para superar los desafíos. En un mundo que a menudo nos impulsa hacia el individualismo, la comunidad cristiana es un recordatorio de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, y que la misión de Dios es más eficaz cuando trabajamos juntos. La urgencia de la misión, no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy.
Jesús envía a los apóstoles con un sentido de urgencia. No se les da tiempo para planificar en exceso, sino que se les llama a actuar de inmediato. Este sentido de urgencia es vital para nuestra vida cristiana. El reino de Dios no puede esperar. La salvación de las almas. La sanación de los corazones rotos. La liberación de los oprimidos. Todo esto debe ser parte de nuestra misión. Y no podemos esperar a que las circunstancias sean perfectas. La invitación de Jesús es clara. Actuemos ahora. La vida cristiana es una vida de acción. Y el reino de Dios se construye a través de nuestras decisiones diarias, nuestras acciones cotidianas y nuestra disponibilidad para servir. El llamado a la misión no es algo que se pueda posponer. Es algo que debe responderse con prontitud y generosidad. A veces, esperamos condiciones ideales o el momento perfecto para servir a Dios. Pero la misión está en todas partes y en todo momento. El poder de la oración en la misión. La oración es un elemento fundamental en la misión cristiana. Jesús no solo envió a los apóstoles a predicar, sino que los preparó con poder espiritual a través de la oración. Antes de enviar a los apóstoles, él mismo oraba constantemente para mantenerse alineado con la voluntad de su Padre. La oración es la fuente de la fuerza espiritual que necesitamos para llevar a cabo la misión. Sin oración, nuestra obra se vuelve solo una tarea humana, desprovista de la dirección y la gracia de Dios. Al orar, nos alineamos con los propósitos divinos. Nos fortalecemos en nuestro llamado y encontramos la sabiduría necesaria para cumplir nuestra misión. La oración no es solo para pedir ayuda, sino para recibir el poder de Dios para sanar, liberar y proclamar el Evangelio. Nuestra vida de oración debe ser constante y profunda, para que podamos enfrentar los desafíos de la misión, con la confianza de que no estamos solos en nuestra labor. La misión como proceso de transformación. La misión cristiana no solo transforma al mundo, sino que también nos transforma a nosotros. A medida que los apóstoles eran enviados, ellos mismos experimentaron un proceso de cambio. Al salir de su zona de confort, enfrentarse a desafíos, ver la respuesta de las personas y ser testigos del poder de Dios. Los apóstoles fueron transformados. De igual manera, al comprometernos con la misión de Cristo, somos llamados a crecer, a madurar en la fe y a ser cada vez más semejantes a Cristo. La misión no solo afecta a los demás, sino que nos cambia a nosotros mismos. Nos desafía a vivir de manera más auténtica, más generosa, más compasiva. Cuando respondemos al llamado de Cristo, experimentamos una conversión continua, una transformación profunda, que solo es posible cuando participamos activamente en la obra de su reino. La alegría de la misión. A pesar de los desafíos, la misión cristiana también está llena de gozo. Los apóstoles fueron enviados con la promesa de que verían frutos de su trabajo, incluso si no todos los lugares los recibían bien. Esta promesa de alegría en la misión es esencial para comprender lo que realmente significa ser parte del reino de Dios. Aunque el trabajo en el reino a menudo conlleva sacrificios y esfuerzos, también está lleno de recompensas espirituales y de alegría profunda. El gozo de servir a Dios y a los demás
De ver vidas transformadas por la gracia de Dios. De ser testigos de la misericordia de Dios en acción. Es un gozo que supera cualquier dificultad. La misión no solo es una tarea, sino una oportunidad para experimentar la alegría de ser parte del plan divino para la salvación del mundo. Esta alegría no depende de la aceptación externa o de la gratitud humana, sino del gozo interno que viene de saber que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. El coraje de vivir la verdad. El Evangelio nos enseña que ser discípulos de Cristo requiere un coraje extraordinario. Especialmente cuando vivimos en una sociedad que a menudo rechaza los valores cristianos. Ser testigos de la verdad de Cristo puede llevarnos a enfrentarnos a la incomprensión, la crítica e incluso el rechazo. Sin embargo, la misión nos llama a tener el coraje de vivir la verdad. No solo en palabras, sino en hechos. La verdad de Cristo es una verdad liberadora, que tiene el poder de transformar vidas. Aunque enfrentar la oposición puede ser difícil, el coraje de vivir la verdad es esencial para cumplir la misión cristiana. Ser testigos del Evangelio no significa solo hablar de la verdad, sino vivirla, a pesar de las consecuencias. Cristo mismo enfrentó la oposición más feroz y, sin embargo, permaneció fiel a su misión. Del mismo modo, estamos llamados a vivir la verdad del Evangelio con valentía, confiando en que Dios estará con nosotros en cada paso del camino. La necesidad de ser testigos auténticos. Uno de los aspectos cruciales de la misión cristiana es ser testigos auténticos del Evangelio. La autenticidad es la base de una misión fructífera. Jesús no envió a los apóstoles a predicar palabras vacías, sino a vivir lo que predicaban. La misión no es un ejercicio de persuasión o de convencer a otros, sino un testimonio de vida. Una revelación viva de los valores del reino de Dios. Los apóstoles no solo iban a hablar sobre el amor, la paz y la justicia. Iban a manifestar estos valores en sus acciones, en sus palabras y en su trato con los demás. Al igual que ellos, hoy en día estamos llamados a ser testigos genuinos del amor de Cristo. No solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Ser testigos auténticos significa vivir con coherencia. Actuar con integridad y demostrar en nuestra vida diaria lo que decimos creer. El mundo necesita ver un testimonio real. Uno que no se limite a palabras, sino que esté fundamentado en la verdad y el amor. Nuestra misión no es predicar desde una posición de superioridad, sino invitar a los demás a vivir lo que nosotros vivimos, mostrando la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El desafío de la misión en un mundo hostil. Al mirar la historia de los apóstoles y sus misiones, vemos que no siempre fueron recibidos con los brazos abiertos. A menudo enfrentaron rechazo, persecución y hasta martirio. Esto nos recuerda que la misión cristiana, aunque es un llamado de amor, también conlleva desafíos significativos. Vivir según los valores del reino de Dios a menudo entra en conflicto con las normas y las expectativas de la sociedad en la que vivimos. El materialismo, el egoísmo, la injusticia y la indiferencia al sufrimiento son solo algunas de las realidades que enfrentan aquellos que desean vivir de acuerdo con el Evangelio. Hoy en día,
la misión cristiana sigue siendo un desafío. En muchos contextos, hablar de justicia, misericordia y compasión puede ser visto como una amenaza a los intereses establecidos o a las normas sociales dominantes. La tentación de callarse o de ceder ante las presiones sociales puede ser fuerte. Sin embargo, el ejemplo de los apóstoles y de Cristo mismo nos enseña que la fidelidad al mensaje de Dios requiere valentía, incluso en medio de la oposición. El llamado a la misión es un llamado a seguir a Cristo, incluso cuando el camino sea difícil o impopular. El poder de la palabra en la misión. El mensaje que los apóstoles llevaban consigo no era solo un conjunto de ideas o principios filosóficos. Era la palabra de Dios. Una palabra viva y poderosa. Cuando Jesús les dio a los apóstoles la misión de predicar el reino de Dios, no solo les entregó un mandato, sino también el poder de su palabra para transformar corazones. La palabra de Cristo tiene un poder que va más allá de la simple instrucción. Tiene el poder de sanar, restaurar y redimir. Al proclamar el Evangelio, los apóstoles no solo transmitían información, sino que invitaban a las personas a experimentar la vida nueva en Cristo. Hoy en día, la palabra de Dios sigue teniendo ese poder. En un mundo lleno de ruido, de información y distracciones, la palabra de Dios sigue siendo el medio por el cual las vidas se transforman. Como cristianos, estamos llamados a ser instrumentos de esta palabra viva, a proclamársela a los demás no solo con nuestras bocas, sino con nuestras vidas. La misión no solo se trata de hablar, sino de vivir la palabra de manera tan profunda que los demás puedan ver y experimentar la verdad de Dios a través de nosotros. La misión es una alianza de amor. Una de las dimensiones más profundas de la misión cristiana es que no es una tarea aislada o egoísta. Es una colaboración divina. Al enviar a los apóstoles, Jesús no los mandó solos, sino que los envió como parte de una misión mayor. Una misión que estaba en el corazón mismo de Dios. El reino de Dios no es solo un proyecto humano, sino una obra divina en la que los seres humanos somos llamados a participar. Jesús invita a sus discípulos a unirse a Él en la tarea de transformar el mundo. Pero también les ofrece su presencia, su poder y su gracia. Esta colaboración divina es un acto de amor. Dios no solo nos llama a cumplir una misión, sino que se asocia con nosotros en el proceso. Él está con nosotros en cada paso, brindándonos la fuerza, la sabiduría y el coraje necesarios para llevar a cabo nuestra misión. Esta alianza de amor también se refleja en nuestra relación con los demás. No estamos llamados a cumplir la misión en solitario, sino como una comunidad. Al trabajar juntos, como miembros del cuerpo de Cristo, nos ayudamos mutuamente a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. El llamado a la reconciliación. La misión cristiana también implica la reconciliación. Un tema central en la obra de Jesús. El reino de Dios es un reino de paz. Pero esta paz solo es posible a través de la reconciliación. Jesús vino al mundo para reconciliar a la humanidad con Dios y, por extensión, entre sí. La reconciliación no es solo un acto de perdón, sino un proceso que restaura las relaciones, sana las heridas y permite la sanidad emocional y espiritual.
Los apóstoles, al ser enviados en misión, no solo llevaban el mensaje de salvación, sino el de la reconciliación. Hoy, como discípulos de Cristo, también estamos llamados a ser agentes de reconciliación. En nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras naciones. Debemos ser instrumentos de paz, buscando sanar las divisiones y sanar las heridas. La reconciliación no siempre es fácil y, a menudo, requiere sacrificio y valentía. Sin embargo, es un aspecto fundamental de la misión cristiana, porque es a través de la reconciliación que el reino de Dios se hace presente en el mundo. La misión y la esperanza escatológica. La misión cristiana también está marcada por una esperanza escatológica. Es decir, la esperanza de la venida definitiva del reino de Dios. Cuando los apóstoles fueron enviados a proclamar el reino, lo hacían con la certeza de que este reino se estaba acercando, aunque aún no se había consumado. La misión de la Iglesia hoy sigue teniendo ese mismo enfoque. Aunque ya hemos recibido el reino de Dios en Cristo, esperamos su plenitud en el futuro, cuando Cristo regrese en gloria. Esta esperanza escatológica da sentido a nuestra misión en el mundo. Sabemos que todo lo que hacemos en nombre de Cristo tiene un propósito eterno, y que la lucha por la justicia, la paz y la reconciliación será finalmente victoriosa, cuando el reino de Dios se establezca en su totalidad. Esta esperanza nos anima a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Sabemos que el trabajo que hacemos no es en vano, porque la victoria final es de Cristo. La misión no es solo un esfuerzo temporal, sino parte de la preparación para la venida del reino eterno. La perseverancia en la misión. La misión cristiana requiere perseverancia. Jesús no prometió a los apóstoles que sería fácil. De hecho, les advirtió que serían rechazados en muchos lugares. Sin embargo, les dio la instrucción de seguir adelante, de sacudir el polvo de sus pies y continuar. Esta perseverancia en la misión es esencial. Las dificultades, el cansancio, el rechazo y la duda son inevitables en el camino cristiano. Pero debemos perseverar. La misión de Cristo no es una tarea que se complete rápidamente, sino un proceso continuo de siembra y cosecha. La perseverancia es una muestra de nuestra fidelidad a Dios, confiando en que Él utilizará nuestras pequeñas acciones para lograr su gran propósito. A veces, el fruto de nuestra misión no será inmediato o evidente, pero debemos confiar en que cada semilla que plantamos tiene un propósito eterno. La perseverancia en la misión nos recuerda que, aunque los resultados no sean visibles en todo momento, Dios está trabajando a través de nosotros y a favor de su reino. La misión y la vida de santidad. La misión cristiana y la vida de santidad están inseparablemente unidas. Los apóstoles no solo fueron enviados a predicar un mensaje, sino a vivir ese mensaje. La santidad no es una opción para el cristiano, sino un llamado. Vivir la misión de Cristo implica vivir de acuerdo con su ejemplo de amor, humildad, sacrificio y servicio. La vida de santidad es la que da credibilidad a la misión. Cuando vivimos según los valores del Evangelio, nuestro testimonio se hace más fuerte.
La santidad no es algo que se logra a través de esfuerzos humanos únicamente, sino que es una obra de la gracia de Dios. Al seguir a Cristo, nos convertimos más en su imagen y reflejamos el reino de Dios de una manera más clara y atractiva para el mundo. La santidad es la expresión máxima de la misión cristiana, porque es en nuestra vida transformada que el mundo ve la presencia de Dios. Cada acto de amor, de servicio y de obediencia a Dios es una manifestación de su reino en la tierra. La esperanza del reino. Finalmente, la misión de los apóstoles nos recuerda la esperanza que tenemos en el reino de Dios. A pesar de los obstáculos, de los rechazos, de los fracasos temporales, la promesa de que el reino de Dios se establecerá es una fuente de esperanza para los cristianos. La misión no es solo una lucha por el presente, sino una anticipación de la victoria final de Cristo sobre el mal y la muerte. Cuando anunciamos el reino, estamos proclamando que, aunque el mal parezca prevalecer hoy, la victoria final de Dios es segura. Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en medio de las dificultades, porque sabemos que nuestra labor no es en vano. El reino de Dios es un reino de paz, justicia y amor. Y es hacia esa realidad hacia la que caminamos. Como discípulos, debemos vivir con la esperanza de que cada semilla que sembramos en el mundo, con nuestras acciones y palabras contribuirá al establecimiento del reino de Dios, hasta que Él lo traiga en su plenitud. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.